Recordar. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Mike Mora, soy especialista del Departamento para la Gestión Pública Efectiva y secretario técnico de la Red Interamericana de Catastro y Registro de la Propiedad. Estamos en estos momentos en sede de la OEA en Washington, D.C. y nos conviene esta reunión para implementar este seminario en línea para conversar y discutir acerca de algunas reflexiones del registro de propiedades en lo que la organización como eslogan tiene para más derechos para más gente. Para este webinario que implementamos en el marco de la 20ª Conferencia Anual de Tierras y Pobreza del Banco Mundial en el 2019, nos acompaña para este webinario una serie de autoridades de la región en materia catastral, de registro de la propiedad y de titulación también. En este webinario específico que vamos a tener, nos acompaña el Superintendente de Notariado y Registro de Colombia, el doctor Rubén Silva, la especialista del Banco Mundial, Ivonne Moreno, y el director general del Registro Público de Panamá, el doctor Erasmo Muñoz. Aprovecho también para mencionar que la delegación de Panamá por parte del Registro Público y la NATI acompaña el viceministro Artola, ministro de del Ministerio de la Presidencia de Panamá. Es un gusto también tenerlo aquí. Y pues en línea nos verán todos aquellos que se van sumando en este momento. Nos acompañan representantes de Paraguay, Argentina, Uruguay, Panamá, República Dominicana, Colombia en este momento, y seguro se irán sumando unos como estuvieron acompañándonos hace un momento también de Perú. Así que muchas gracias a ustedes aquí en la sala y a aquellos que se están conectando para ver este webinario en línea, en vivo, o están viendo el video también. Así que es un gusto poder implementar esta actividad en el marco de la Red Interamericana de Catastro y Registro de la Propiedad. Sin más, y para poder hacer buen uso del tiempo y escuchar las presentaciones y tener un tiempo también de discusión, diálogo, pregunta y respuesta, yo quisiera darle en primera instancia la palabra a Colombia a través del Superintendente de Notariado y Registro, el doctor Rubén Silva. Bueno, buenas tardes a todos. Un saludo muy especial a Mike Mora, a Silvia Amado, la presidenta de la red, a mi paisana Ivonne Moreno, especialista del Banco Mundial, a todos los demás compañeros de la red de los países latinoamericanos. Yo voy a comentarles cuál ha sido o cuál está siendo el rol que tiene la Superintendencia de Notariado y Registro de Colombia en la definición de una política pública en la cual está en cabeza del presidente de la República, el doctor Iván Duque, está llevando a cabo desde pues, la máxima dirección del Estado. Esto para mostrar que pues, existe una conciencia en el país muy grande de la necesidad de avanzar en este tipo de temas de
de catastro, porque yo creo, Ivonne, que lo vas a comentar ahora. Colombia tiene un rezago muy grande en el tema de actualización y formalización y formación de predios de catastro, pues entonces existe una necesidad muy sentida de avanzar en esta materia. Entonces, digamos, les quería comentar básicamente para que conozcan en resumen cómo funciona la Superintendencia de Notariado y Registro. Esta es una entidad que está cumpliendo 60 años este año, de 60 años de creación. La superintendencia tiene 4 delegadas, una delegada para el registro, me acompaña la doctora Diana Buitrago, es la superintendente delegada para registro. Existe la superintendencia delegada para el notariado. A través de esta delegada, nosotros hacemos la inspección, vigilancia y control de 904 notarías que operan a lo largo del país. Está integrada esa área de vigilancia en la superintendencia. Adicionalmente, hace pocos años nos asignaron la función de vigilancia y control de los curadores urbanos. Son como los notarios, digamos, que otorgan las licencias de construcción a los constructores en grandes ciudades del país. Vigilamos y controlamos 78 curadurías urbanas. Adicionalmente, en desarrollo del proceso de paz, pues que se firmó bajo el anterior gobierno, se crearon una serie de entidades pues para avanzar en dicho proceso de paz. Una de ellas es la Superintendencia Delegada para la Restitución, Protección y Formalización de Predios, función que también le fue asignada a la superintendencia a través de una delegada para esta materia. Y como objetivo a corto plazo, actualmente está cursando en el Congreso el proyecto de ley del plan de desarrollo del presidente en este cuatrenio, y en dicho plan de desarrollo está contemplado una reforma estructural a diferentes entidades del Estado, y tenemos previsto que a la superintendencia se le dote también de la inspección, vigilancia y control del catastro. O sea que muy seguramente vamos también a tener una superintendencia delegada para vigilar a los gestores y operadores catastrales que se van a crear que el gobierno va a crear. Esto, digamos, grosso modo, pues como para que ustedes conozcan cómo funciona la Superintendencia de Notario y Registro. Por otra parte, como veo que existe en otros países, está escindida la función de catastro en otra entidad. Existe en Colombia el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que es el encargado de la administración del catastro en Colombia. O sea, tiene a su cargo la información física de los bienes, y en la superintendencia manejamos el registro, o sea, la información jurídica de este. Adicionalmente existen 5 catastros descentralizados que tienen autonomía en unas regiones: Antioquia, Medellín, Cali y Barranquilla. Entonces, digamos, está segregado, digamos, la función. Entrando ya como en materia, pues para informarles cuál es el rol que tiene la superintendencia, y como les decía al comienzo, el presidente de la República está liderando desde el despacho, a través del alto consejero para la gestión de cumplimiento, el doctor Carlos Moreno, está liderando todo el proyecto del catastro multipropósito. Como les comentaba, Colombia tiene una desactualización muy grande. Solamente el 6% de los municipios del país tienen actualizado el catastro, y la idea es en este cuatrenio hacer un gran barrido para llegar al 60% de los 1.100 municipios que tiene Colombia. Entonces, para estos efectos, Iván nos lo comentará ahora. El gobierno suscribió un acuerdo con la banca multilateral, con el Banco Mundial y con el BID,
de 150 millones de dólares para avanzar en este tema del catastro multipropósito. Hoy a las 6 de la tarde en Colombia se reúne el Consejo de Ministros que debe aprobar el documento COMPES. El COMPES es el Consejo Nacional de Política Económica y Social, y en el Consejo de Ministros se debe abordar la aprobación ya del documento final que contiene la política pública en materia de catastro multipropósito. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que vamos a hacer en o cuál es el papel que juega la Superintendencia de Notariado en el catastro multipropósito? Entonces, como ustedes saben, el catastro se ha percibido como una herramienta que es fundamental para el desarrollo económico y para la formulación de políticas públicas que versan sobre el territorio, pues permite identificar la totalidad de los predios existentes, su situación jurídica, en cuanto a las relaciones de formalidad o informalidad que existan entre las personas y sus predios. Como les comentaba, actualmente en Colombia el catastro está incompleto, está desactualizado y ha sido de un enfoque netamente fiscal. La idea es que esto se salga de este ámbito y que sirva, digamos, como un gran repositorio de información para la adopción de políticas económicas, de políticas públicas en diferentes frentes. Ante esta problemática, como les comentaba, pues el COMPES se reúne esta tarde y muy seguramente va a aprobar en el Consejo de Ministros el documento contentivo de estas políticas. Desde 2016 se inició la fase piloto para este barrido y hoy nos estamos finalizando esos proyectos piloto para barridos prediales. Como les comentaba también, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo le concedieron a Colombia un crédito, y este crédito, la idea es que es tanto para apoyar la implantación de nuevas tecnologías en la Superintendencia de Notariado y Registro, un porcentaje de este crédito. Otro gran porcentaje es para el fortalecimiento del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que, como les decía, es la entidad que administra el catastro en Colombia. Y otro porcentaje va para la Agencia Nacional de Tierras, y otro para el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DAN. Nosotros en la superintendencia, digamos, en el marco de lo de catastro multipropósito, estamos trabajando básicamente en dos frentes. Un frente es el de una gran sistematización, que es un proyecto que hemos denominado BACHUE, a través del cual estamos buscando, o se logrará que se integre un solo sistema de información que sirva para integrar o hacer interoperable tanto el catastro como el registro. De manera que a través de digamos, un repositorio de datos, toda la información de catastro esté en registro y viceversa. Entonces, a eso, digamos, le estamos apuntando. Otro de los temas, digamos, no sé en otros países, pero en Colombia, por la antigüedad, digamos, de cómo funcionaba antes, que era en unos libros que llamábamos libros de antiguo sistema, donde estaban, pues, exactamente los tomos famosos. Entonces, parte del crédito del Banco Mundial es precisamente para lograr hacer la migración del antiguo sistema que llamamos al nuevo sistema de registro. Y otro componente, como les comentaba, es para el tema de la sistematización y la unificación en un solo sistema de información registral y catastral. También
Y es importante pues para ilustración de todo esto que lo manejas al dedillo el tema. Básicamente eso era como lo básico del rol que tiene la superintendencia en este tema de la actualización y del catastro multipropósito. Entonces, sí. Bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre es Ivonne Moreno. Hago parte de la unidad de tierras globales y espacial del Banco Mundial. Y yo tengo sede en Bogotá, en Colombia. Entonces, sobre este proyecto de manera específica, es un proyecto muy interesante porque, digamos, ya hay un diagnóstico sobre la situación, hay una voluntad, digamos, de más alto grado por parte del gobierno de Colombia. Lo que nosotros hemos venido trabajando es digamos, en dos etapas. Una etapa inicial, que es la que está en este momento, que es de asistencia técnica. Y en esa asistencia técnica estamos analizando, apoyando al gobierno de Colombia de manera, digamos, conjunta a un poco analizar los procesos y procedimientos actuales para hacer un levantamiento catastral, interrelacionar la información con registro y llevar, en los casos que no haya formalidad de tenencia, llevar un título formal. Y en eso es lo que estamos trabajando en el momento. Un poco, digamos, lo definiría, hay un reto muy importante en Colombia y es no hacer, digamos, no hacer lo mismo de siempre, ¿sí? Porque en este momento, pues ya ustedes escucharon por parte del superintendente el alto grado de desactualización catastral. Entonces el gobierno justamente quiere no solamente que los recursos que vienen sirvan para, digamos, tener una actualización catastral, sino para dejar una infraestructura que permita una sostenibilidad. Disculpe. Entonces, el proyecto tiene cuatro componentes. Un primer componente es fortalecimiento institucional. ¿De quién? De la Autoridad de Catastro, de la Autoridad de Registro y de la Agencia Nacional de Tierras, que es, digamos, una figura parecida a la NATI en el caso de Panamá, que se encarga básicamente de todo lo que es titulación rural. ¿Sí? Titulación, formalización rural. Entonces, viene todo ese primer componente de fortalecimiento institucional. Un segundo componente que es básicamente tecnologías de la información. En este componente de tecnologías de la información, lo que se tiene es en ese componente de tecnologías de la información, lo que tenemos es un apoyo a Colombia está adoptando el modelo, el LADM, entonces a la adopción del LADM. El sistema de información Bachelet, digamos, es un sistema muy moderno. Se va a hacer la arquitectura de datos del sistema Bachelet, que es el sistema de información registral, va a ser compatible dentro de la infraestructura de datos del LADM para que permita la interoperabilidad. Lo mismo el Sistema Nacional Catastral en Colombia, entonces necesita unos ajustes, un fortalecimiento para que esté dentro del modelo de arquitectura de datos del LADM y eso va a permitir que el tema catastro-registro se maneje con una interoperabilidad permanente en un repositorio único de información, cada uno manteniendo entonces su sistema de información, pero con una arquitectura de datos común y con un repositorio único. Para avanzar en la integración catastro-registro y va a tener la Agencia Nacional de Tierras como uno de los usuarios claves en ambas vías. Y también se tiene un apoyo a la infraestructura de datos espaciales. El superintendente colocaba IDECA. IDECA es una de las, digamos, infraestructuras de datos espaciales en Catastro Bogotá, que está, digamos, muy fortalecida. La idea es fortalecer el marco a nivel nacional. Y en el componente 3 es un apoyo ya en el proceso de conformación catastral, que está priorizado alrededor de 72 municipios. Estos municipios tienen ya unos criterios, aunque no se han definido, son criterios en donde son más rurales, donde la presencia estatal no ha sido tan fuerte y que por supuesto entonces son los que tienen menos capacidades. Y esta formación catastral pues va a llevar el inventario de derechos formales e informales, lo que va a permitir entonces también cuando haya integración con registro previamente cargar los datos. Si no hay, pues lo que tiene la superintendencia, las oficinas de registro, es que si se trata de un bien baldío, de un bien que es a cargo de la nación, entonces que se le pueda sacar, digamos, una inscripción registral y que se pueda anotar como ocupante la persona que está ahí.
Eso lo que va a permitir es que más adelante se pueda adelantar el proceso de formalización masiva y en este caso de registro masivo o primer registro como se está llamando. Entonces básicamente es levantar el catastro, interrelacionarlo con registro. Por eso pues en el componente 2 todo el componente tecnológico que es la infraestructura que lo va a permitir y en los casos que haya informalidad de tenencia, apoyar el proceso de formalización de tenencia porque uno de los temas que se quiere abordar en el caso de Colombia es cómo se daría digamos, cómo las transacciones inmobiliarias se crean los incentivos para que el usuario use el mercado formal de tierras. Es decir, que ojalá después de la primer registro, después de que se le da el primer título, a los que se les dé ese título y se logre llegar al mercado formal, pues en la siguiente transacción, si yo le llego a vender a Isabel, si yo le llego a vender a Isabel, entonces, ¿qué pasa? La idea es que yo pase por el notario y que pase por el registrador de instrumentos públicos. Si pasa por el notario y el registrador, necesariamente pasa por la autoridad catastral. Entonces, que se mantenga actualizado a través del mercado, eso genera varios retos. Retos de presencia física, retos de incentivos para que los usuarios lo usen, lo conozcan, pero lo que se quiere es incentivar que haya sostenibilidad sobre el proceso. Y valorización de los impuestos también, porque a la hora de tener mayor recobro de los impuestos deben bajar ya que tienen mayor recolección. Eso sería un beneficio adicional al tener la tierra. Porque realmente estamos hablando del tema de que entre mayor personas paguen impuestos, entonces los impuestos bajan porque uno está subsidiando los impuestos. Claro. Este sería un tema bastante interesante, pero siga. Este sería un tema bastante interesante porque sería aumentar la base gravable y generar incentivos para que más personas se mantengan en el mercado formal, así el costo sea menor. Es un reto bastante importante. Por el valor del mercado actual se actualiza en la totalidad y no en algunos que son los que entonces subsidian las otras partes que todavía no se le han terminado de hacer los estudios tenenciales de la tierra. Es un reto importante. La superintendencia es uno de los actores claves porque en Colombia la superintendencia pues vigila no solamente los registradores de instrumentos públicos, hace una labor digamos de vigilancia, pero también a las notarías. Y las notarías tienen presencia en más de 1000 municipalidades de Colombia y tal vez una de las formas de llegar a ese mercado y generar esos incentivos sería ver cómo las notarías también pueden coayudar en ese papel de mantener, digamos, los servicios catastrales y registrales cercanos al ciudadano. Claro. Porque no es fácil la presencia física, no es fácil el acceso incluso físico, no es tan fácil. Hay municipios en la Amazonía, en la Orinoquía colombiana, en el Pacífico, que realmente, digamos, la presencia de institucionalidad no está siempre ahí. Entonces, ¿cómo se pudiera con las notarías o con presencias periódicas de los notarios y registradores en coordinación con Catastro Estar? Ese es uno de los retos y ese es básicamente el proyecto. Como les digo, entonces es enfocado a catastro interrelacionado con registro, con formalización de tenencia, en generar la infraestructura, digamos, fortalecerla, porque, por ejemplo, pues son instituciones que llevan bastantes décadas muy fuertes, fortalecerlas, digamos, en su componente tecnológico para que esto se pueda, digamos, llevar a cabo. ¿Y dónde reposaría esta llamada base de datos o dónde se ubicaría la física, servidor? El repositorio, la idea, la administración de ese repositorio, la idea es que esté en la superintendencia notarial del registro. Y lo físico en archivos independientes. Y lo físico, sí, en archivos independientes. Y de archivos nacionales. Okay. O sea, que no tendrían una base compartida, más que nada sería registro público, o sea, la de catastro interoperable. Exactamente. Sí, pero es un repositorio único de información, es decir, el dato clave de quién tiene qué, digamos, la relación persona-predio, pues quien pone la información en ese repositorio, pues es la superintendencia de notariado y registro, las características del predio catastro. Pero entonces cada uno lleva sus propios temas transaccionales y ahí ponen la información sobre la cual ellos tienen. Y ahí, digamos, es el repositorio único de información que es la verdad sobre el dato. Entonces, hacia eso se ha avanzado, lo cual no significaría cambiar todo el sistema de información de cada una de las entidades, sino fortalecerlos en la arquitectura de datos común y en la interoperabilidad. La accesibilidad. Sí. Yo tengo más preguntas para el caso de Colombia y ciertamente complementado por la intervención del Banco Mundial, pero
Voy a hacerlas al final de la intervención de Panamá y complementamos un poco y cerramos ahí ese ciclo, incluyendo la visión del registro público de Panamá, pero me voy a aguantar a hacer una serie de preguntas para este caso colombiano. Así que vamos por este lado. Bueno, entonces, simplemente me voy a permitir de nuevo introducir al director general de los registros públicos de Panamá, que nos va a traer su visión, y luego regresamos a Ivonne Banco Mundial con su presentación. Muchas gracias. Gracias. Muy buenas tardes, Mike. Muy buenas tardes, Silvia. Con nosotros en la misión nos acompaña el viceministro de Presidencia, el licenciado Francisco Artola. De igual forma, el director de la Autoridad Nacional de Tierras. Y para nosotros, desde el Registro Público de Panamá, sí queríamos dar una visión en virtud del tema que nos ha pedido que desarrollemos, que es más derechos para más gente. Y nosotros hemos complementado el tema estableciendo la modernización del Registro Público de Panamá al servicio de la sociedad. ¿Y por qué decimos esto? El Registro Público de Panamá es la institución o una de las instituciones más viejas del país, creada en 1913. Este año cumplimos 116 años. Pero al mismo tiempo es el paradigma institucional en el sentido de que es una de las instituciones con mayor desarrollo tecnológico dentro de inclusive lo que es el gobierno electrónico y de igual forma dentro de lo que son desarrollos de diferentes tecnologías que se han puesto al servicio de nuestros usuarios. A la llegada de la gestión administrativa del presidente Juan Carlos Varela en el 2014, se hace un cambio sustancial de un sistema que se conocía como el sistema del emulador, un sistema de repositorio de extracto, a lo que es el sistema de inscripción registral que en otras ocasiones hemos ido explicando. Ahora más bien vamos a decir algunos aspectos que se han ido procesando y al mismo tiempo nuevas implementaciones que se han hecho en beneficio de nuestros usuarios. Se pasa ahí. No está pasando. Utiliza las. Pero utiliza estas entonces acá. Ok, vale. Ok, en virtud, el registro público, en virtud de los cambios que ha hecho, se ha convertido en una institución totalmente abierta a la información de nuestros usuarios. Nosotros atendemos físicamente alrededor de 200 a 250 personas en los espacios del registro en la sede capital. Tenemos sedes regionales en todo el país. En esta administración se logró por primera vez en la provincia fronteriza con Colombia, que era la provincia de Darién, una provincia mezclada entre indígenas y afrodescendientes, donde se logró por primera vez establecer un registro público funcional y evitar el coste que le daba al darienita llegar a la provincia de Panamá para tener la información, teniendo en cuenta que es una de las regiones de mayor desarrollo en producción, tanto ganadera como agrícola en este momento. Los títulos de propiedad, como bien le comentaba, en compañía de la Dirección General de ANATI, se ha llevado a cabo una gestión desde el inicio del gobierno del presidente Juan Carlos Varela, donde a la postre se han logrado alrededor de 36.000 y un poco más al final del gobierno de titulaciones, pero gran parte del trabajo que ha hecho ANATI en virtud de las titulaciones masivas, lo pudimos complementar con la modernización del sistema. Nosotros pudimos trabajar para llegar a llevar todas estas titulaciones de manera rápida y ágil a través de nuestro sistema electrónico, donde masivamente podíamos mandar a todas las regionales del registro público para que se calificaran y pudieran salir en tiempo oportuno. Recordando también que el Registro Público de Panamá, su enfoque histórico, más que el tema catastral, siempre ha sido el tema societario y de personas jurídicas, que ha sido el fuerte del Registro Público de Panamá la vocación del Registro Público panameño por más de 100 años, igual que el registro marítimo que lo tuvimos hasta el 2013 en el Registro Público de Panamá y que se separó hacia la Autoridad Nacional, a la AMP, a la Autoridad Marítima de Panamá. De igual forma trabajamos en conjunto, por lo menos que en la triangulación Ministerio de Vivienda, Autoridad Nacional de Tierras
y registro público con lo que fue un proyecto presidencial que se llamó Techo de Esperanza, donde se intentó regularizar a más de 100.000 panameños que no poseían propiedades, que no poseían casa. Los proyectos más emblemáticos, por lo menos, es el de la provincia de Colón, una provincia que por más de 40 años había sido totalmente olvidada, y que en esta administración se logró concretar un proyecto de suma importancia que se llama Alto de los Lagos, donde al final del proyecto son alrededor de 5.000 personas que se han pasado a nuevas propiedades. Estas personas vivieron en una situación de precariedad de toda su vida, y hoy día cuentan con un título de propiedad y al mismo tiempo con una casa más digna y decente, que es lo que se ha podido lograr. Oportunamente, bajo la administración en aquel entonces, 1995, en Panamá, era uno de los países que mantenía mayor exportación de banano al extranjero. Posterior a una huelga en las áreas bananeras, por 25 años no hubo o se deprimió el desarrollo bananero en Panamá, y se logró también, en virtud de poner en función todas las instituciones del Estado al servicio de esta región, en la región de Puerto Armelle, la región fronteriza con Costa Rica, la provincia de Chiriquí, se regularizaron 1.770 propiedades que posteriormente pasaron a un arrendamiento con lo que es la empresa Del Monte, Banapiña, y se ha logrado reactivar después de 25 años una de las regiones más deprimidas que tenemos en el país, y que al mismo tiempo esperamos que en los próximos años vaya en aumento la producción de banano y de otros productos que de alguna u otra forma colaboran y ayudan obviamente, al crecimiento de la economía, sobre todo en el aspecto rural del país. El plan de modernización, como les mencionaba antes, dentro del plan de modernización del registro, como ya lo hemos conversado y en su momento lo veíamos con Silvia en Uruguay y en otras oportunidades que hemos podido conversar, el registro, al abocarse a este nuevo sistema y a los cambios, nos ha permitido de una manera muy flexible ir adaptándole nuevos gadgets que de una u otra forma primero convierten a la institución más transparente de lo que el propio mandato legal le ordena, dándole accesibilidad a cualquier ciudadano, no solamente dentro del país, sino fuera del país. Gran parte de las consultas que nosotros resolvemos diariamente, en un 30-40% nos llegan del extranjero, ya sea por los medios electrónicos o el más común, que es el correo electrónico, en virtud de que alrededor del 40%. Sí, porque recuerda que el registro, como bien le decía, la vocación no ha sido el tema catastral, más bien ha sido el tema societario. Entonces, hay una cantidad importante de sociedades y personas jurídicas inscritas en Panamá cuyo control societario no se encuentra en Panamá, sino que se encuentra en N cantidad de países. Y hoy día, los dueños de estas sociedades o los gestores de estas sociedades no tienen la necesidad siquiera de tener una persona que intervenga a través de ellos para saber la condición de esa persona jurídica, sino que lo pueden hacer directamente accesando desde cualquier parte del mundo a el registro público de Panamá sin ningún tipo de problema. No, la consulta es gratuita, es abierta. Dentro del plan de modernización se logró algo importantísimo, que fue la reducción de los tiempos de gestión. Nosotros, por lo menos, con el sistema anterior, registrar un acta de una sociedad duraba de 3 a 4 días, hoy día pasó de 1 a 2 días máximo. Obviamente, siempre hay su excepción, estamos hablando de los casos muy normales. Registrar una persona jurídica de 2 a 3 días, pasamos a 1 día, o a veces hasta 8 horas máximo. El registro de hipotecas, de 2 a 4 días pasamos 1 a 2 días, y así sucesivamente. Se redujo exponencialmente el tiempo que demoraba el registro público en registrar una persona jurídica o en registrar cualquier actividad jurídica. Pasaron de hasta semanas a lapsos de 2 días, 3 días. Inclusive con el tema de las certificaciones, tanto de personas jurídicas como de propiedades. Por ejemplo, la certificación de una persona jurídica se consigue hoy día en 2 horas, cuando antes era un trámite que podía durar hasta 3, 4 días, y el de una propiedad que podía durar de 1 semana a 2 semanas, hoy día dura de 1 día a 2 días máximo. Si es con histórico, obviamente
nos va a demorar un poco más. Los servicios que más hemos destacado y que se han ido desarrollando en virtud de estos cambios, creamos el RP Móvil, que es una aplicación, un app para Android y para Apple gratuito, que permite llevar a cabo todas las investigaciones que se hacen desde la página web sin ningún coste para las personas que lo bajan. El servicio de consulta se rompió con la relación física y se abrió a medios electrónicos, estableciendo dentro del RP Móvil, dentro de la página web, un RP Chat que se desarrolló interno, y se establecieron canales de WhatsApp para que los usuarios pudieran tener mayor oportunidad. ¿Qué hemos descubierto o qué hemos logrado con esto? Que el tiempo que nuestros gestionadores, que nuestros funcionarios demoraban en atender en ocasiones consulta, se pudiera optimizar para tiempo de respuesta de las solicitudes que se le hace al registro. Y de igual forma, dándole oportunidad a personas que si no hubiese sido por intermedio de un abogado o de un gestor, no podían saber cómo estaba un trámite. Hoy día cualquier ciudadano, sea abogado o no, puede tener acceso al registro público desde cualquier parte del mundo. Como ves, lo acabas de descargar y es sumamente amigable. Recientemente, por un tema de seguridad jurídica, desarrollamos lo que es el código QR de verificación de datos y ya estamos en negociaciones con algunas entidades financieras. Ya con el Estado lo tenemos punto a punto. Si una institución, por lo menos con el Ministerio de la Presidencia, cuando se hicieron las 1.700 titulaciones, las certificaciones del Ministerio de la Presidencia no las tuvo que solicitar físicamente. Las solicitaron en línea, nosotros le mandamos la certificación en línea, se imprimieron y no hubo esa pérdida de tiempo física que hubiese conllevado hacer todo este trámite. En menos de una semana le habíamos sacado las 1.700 certificaciones. Hoy día estamos hablando ya en negociaciones con 2 entidades financieras grandes para que en los temas hipotecarios internos ellos nos puedan hacer la solicitud y nosotros mandársela punto a punto para evitar también el exceso, la excesiva burocracia en el trámite de ir a buscar la certificación y llevarla para un trámite interno de los bancos. Lo último que hemos desarrollado y que ya hemos puesto a disposición y en este momento lo están usando 9 firmas, en las cuales están las 6 más grandes del país, es la presentación telemática respaldada con la firma electrónica, que la firma electrónica está bajo la responsabilidad del registro público, que la presentación telemática no es más que escanear la escritura, firmarla electrónicamente y mandarla al registro público ganando la prelación tal cual se hubiese presentado de manera física. ¿Qué ha traído esto como resultado? En el feedback que hemos tenido con las firmas de abogados, nos han mencionado que el tiempo de gestión les ha bajado hasta 3 días para llevar a cabo lo que antes, primero era manual, segundo, todo el riesgo que conlleva la manipulación por parte de terceras personas en una escritura pública. Hoy día ya lo están haciendo con personas responsables desde las firmas de abogados. Simplemente el único trámite que nos hace falta ya para completar aquí sería que los notarios se integraran al sistema, como lo tiene Estonia, y no tener la necesidad de que la escritura salga físicamente, sino que exista esta triangulación. Por ahora, posterior a que sale la notaría físicamente, ya no están saliendo de las firmas de abogados, se digitalizan, se mandan al registro y nos ha ayudado muchísimo en lo que es la gestión documental. Que aunado a esto, ya se había desarrollado lo que es la calculadora registral, que también es una gran ventaja para los usuarios porque se evitan tener que ir al registro público a calcular cuánto les cuesta un trámite, por lo menos un fideicomiso, la inscripción de un fideicomiso. Ellos pueden saber cuánto van a pagar, o por una venta, cuánto vas a pagar sin tener que ir a la propia institución a hacer el trámite de manera física. Y la ventanilla virtual, tenemos el 99% de las gestiones que se hacen en el registro público digitalizadas. O sea, todo, desde solicitar una certificación, yo puedo solicitar una certificación virtualmente y desde provincia de Panamá, en la oficina, y mandarla a que sea retirada en cualquiera de las 9 provincias de Panamá en las oficinas del registro público y establecer quién la va a retirar sin ningún tipo de problema, pagándola en línea y enviándola en línea.
también se desarrolló por un tema de seguridad jurídica lo que es la alerta registral, que la alerta registral no es más que tener a un gestor, como lo tiene México, creo que ustedes lo estaban desarrollando, Perú también, que así como nos llega la alerta de los bancos, cuando se hace una transacción en nuestra tarjeta de crédito, ya en Panamá usted puede amarrar el folio a una alerta, obviamente esto sí es un trámite pagando, todos los demás son gratuitos, y si alguien lleva un movimiento no autorizado con su finca o con su sociedad, inmediatamente le llega una alerta y le dice que alguien ha llevado esta gestión. Esto se hace también por un tema de seguridad jurídica para que el usuario panameño tenga mayor control, y no solamente el panameño, como bien les mencionaba, lo puedes hacer hasta el extranjero. Publicidad. Exactamente, para mantener lo que es la publicidad registral. Como bien les decía, por lo menos lo que es nuestra app, tenemos 38.569 usuarios registrados, creo que contigo hoy subimos al 38.570. Las consultas realizadas a través de este app van alrededor de 3.409.604. Es gratuito y está para todas las plataformas tecnológicas. Y como te decía, el 40% de esas solicitudes que nos hacen o investigaciones que se hacen desde el extranjero, no solamente desde Panamá. Las funciones de chat y de WhatsApp. Imaginen el impacto que esto ha tenido para nosotros, donde tenemos alrededor de 29.000, ya casi 30.000 usuarios registrados, y hemos atendido desde que se creó en diciembre del 17 a la fecha más de 124.747 solicitudes, que de no ser así se hubiesen tenido que atender físicamente, y que obviamente reduce ese impacto en nuestro funcionario y ese cúmulo de personas que aún sigue siendo mucho, pero nos ha ayudado a mermarlo un poco con esto. Y de igual forma, optimiza las oficinas. Si tú presentas telemáticamente, pagas en línea y consultas en línea, no tienes necesidad de tener un gestor en tu oficina en el registro, y lo puedes utilizar para otras cosas. Un tramitador. La validación QR, que por temas de seguridad no hemos podido terminar de cerrar el ciclo administrativo, principalmente con el órgano judicial, porque todavía existe la resistencia, obviamente histórica, a querer ver el papel del color tal que hemos visto por 30 años y la secretaria judicial te exige, pero ya hoy día se podría enviar al correo del abogado o al correo del tramitador, imprimir y con el QR ellos verificarla sin ningún tipo de problema. Recientemente veía un caso donde un abogado la imprimía, le tomaba el QR y lo mandaba a una firma amiga en Grecia para que gestionaran. Y ellos allá sí lo validaban sin ningún tipo de problema ni apostilla. También estamos trabajando ya con Cancillería, como lo tiene Colombia, el tema de la apostilla electrónica, para que una vez salga, estamos ya en la elaboración del decreto ejecutivo, para que una vez salga una certificación del registro público, venga ya con la apostilla y el trámite pueda ser mucho más rápido. La presentación telemática, como bien les mencionaba, para nosotros ha sido uno de los grandes logros de esta administración, porque, por poner un ejemplo, una de las firmas más grandes de este país, de Panamá, perdón, podía estar presentándonos entre 300 a 400 escrituras por semana. Hoy día tienen 17 firmas habilitadas dentro de la firma, valga la redundancia, y nos están presentando todas sus escrituras en línea. ¿Qué ventajas nos dan esto? Por poner un ejemplo, recientemente en Panamá fue la Jornada Mundial de la Juventud, la sede central cerró, pero esta firma de abogados pudo seguir tramitando, presentando telemáticamente en provincias sin paralizar su gestión comercial. Entonces, nos permite mayor flexibilidad en ese sentido, y al mismo tiempo a ellos, como bien les decía, les ha aminorado los tiempos para poder llevar a cabo su gestión, y les ha mejorado su seguridad jurídica y sus trámites internos. La calculadora registral, creo que ya les hablé de ella. La ventanilla virtual. Okay. Tiene alrededor de 8.000, ya casi 9.000 personas inscritas, y a través de ella se han hecho alrededor de 88.000, redondeando 90.000 trámites, más de 15 millones de dólares que se han tramitado a través de ventanilla virtual, lo que del mismo modo nos da inclusive mayor fuerza a nosotros de cobro, porque no entramos en la necesidad
y ni el gestor tiene que cargar efectivo, cargar tarjeta de crédito, sino que todo se puede hacer desde la oficina, o sea, se ha virtualizado absolutamente todo el trámite. La alerta registral, como bien les mencionaba, es el único servicio que estamos ofreciendo en este momento a coste, porque dentro de lo que se le ofrece al abogado, de lo que se le ofrece al dueño de la sociedad o del folio, es el beneficio de tener permanentemente a un pasante o a un gestor virtual que le va a estar notificando ante cualquier situación que se dé. Si ven los números, cuando lo multiplicamos al año, es casi nada lo que hay que pagar por tener a alguien verificándole su propiedad o su folio 24 horas al día, los 7 días a la semana. Las infraestructuras del registro público se han modernizado. La administración anterior comenzó un proyecto, nosotros ya hemos logrado terminarlo. ¿Qué logramos con esto? Anteriormente el registro público, el calificador del documento estaba en relación permanente y directa con el usuario. El usuario inclusive, éramos creo que una de las pocas instituciones donde el usuario podía ir a pelear su calificación y de manera directa. Obviamente esto se presta para mucho tema de corrupción, y con este nuevo paso a un nuevo piso donde está totalmente cerrado a los usuarios, primero optimizamos tiempo y segundo, hemos reducido los márgenes de corrupción exponencialmente, porque ya no hay esa interacción entre usuario y calificador que para nosotros era un riesgo total y que de algún otro modo causaba una inequidad en el trámite. Porque aquel que tenía un pasante permanentemente en el registro tenía mayor fuerza de presión para que su trámite saliera más rápido, pero aquel usuario que simplemente iba ordenadamente, dejaba el trámite y se iba, bueno, a la gracia de Dios a ver cuándo le salía el trámite. Mejoramos la infraestructura en Chiriquí. Chiriquí es la provincia, la segunda provincia de mayor desarrollo. Pasamos de unas oficinas algo chicas a un edificio muy moderno y nuevo, hasta ahora el más moderno que hay en la provincia, eco-friendly para los que les gusta el tema ecológico. Renovamos oficinas en la provincia, en la nueva provincia de Panamá Oeste, y le hicimos justicia a la provincia del Darién, que es así, por los 116 años nunca había tenido una oficina donde realmente pudieran llevar a cabo gestiones, y el costo inclusive de sacar una certificación o de hacer cualquier trámite se quintuplicaba por el costo de salir de la provincia o pagar a un gestor que obviamente no lo hacía nada barato. No, el registro, en algunas estadísticas, la cantidad de documentos que nosotros vemos en total, por lo menos el año pasado, vimos 274.493 trámites, finalizados 217.000. Ese insight que quedó ahí, o ese intervalo que quedó ahí, son reingresos o documentos que quedaron con algún defecto. En todos los meses pudimos, que esto también nos lo da la nueva plataforma, la capacidad de medir cómo ha sido la gestión y de medir día a día cómo está el registro. En todos los meses tuvimos superávit de producción, salvo en el mes de agosto. Bueno, estos son datos de este año. La cantidad de fincas creadas desde 2017 a 2018 por mes, en un promedio de 4.500 si promediamos al año. No solamente creadas a través de la Autoridad Nacional de Tierra, sino también a través de las segregaciones privadas que hacen los dueños de fincas al momento en que venden, segregan, etc. Los traspasos de finca o las ventas de propiedades que se hicieron, alrededor de un promedio de 2.500 por mes, tanto en el 2017 y 2018. La cantidad de hipotecas, también tenemos un número interesante de 2.000 y tantas mensualmente en ambos años. Las hipotecas de propiedad horizontal, que este es un tema que se ve directamente con el Ministerio de Vivienda, que es quien regenta lo que es la propiedad horizontal en Panamá, también ha ido regulándose y creciendo. Por lo menos en el año pasado creció un poco más que el año 2017. Y los números, básicamente lo que son nuestras estadísticas en sociedades anónimas, en el 2017 pasamos en 15.000, en el 2018 12.000 y en el 2019 ya vamos por 2.000 y tanto, un promedio. Se redujo la cantidad de sociedades,
pasamos en los mejores momentos el registro público de 36.000 a 46.000 sociedades que se hacían, posterior a la inclusión de Panamá en algunas listas, etcétera, y adecuaciones de nuestra normativa, se ha regularizado y hoy día tenemos un promedio de 1.000 a 1.500 sociedades por mes, igual que las fundaciones de interés privado, las sociedades de responsabilidad limitada, que son de verdad uno de los mayores flujos económicos que tiene el registro público como entidad portadora del país. Y bueno, como conclusiones, nosotros somos de la opinión que este desarrollo tecnológico, principalmente puesto al servicio de la sociedad, con costos muy reducidos o con costos nulos en la mayoría de los casos, nos ha ayudado muchísimo a que el registro pase a una etapa donde cualquier persona, antes el registro era sinónimo de abogados o de tramitadores, y lo que se ha intentado con esto es abrirlo el compás mucho más para que las personas tengan mayor control tanto de la información de sus propiedades como de la información de sus sociedades. Esto nos ayuda a tener mejor y mayor seguridad jurídica y al mismo tiempo nos da mayor confianza. Recientemente nosotros en el registro recibimos a uno de los CEOs de Mitsubishi que a ellos les llamaba la atención el cambio que había dado el registro, ellos básicamente por el tema de abanderamientos, aunque ya abanderamiento no se lleve en el registro, pero al mismo tiempo le daba mayor seguridad a las gestiones que ellos llevaban con el país, porque es información que ellos pueden constatar y que les ayuda muchísimo a la toma y control de decisiones a futuro con respecto a lo que era Panamá. Situación que sabemos no se da en muchos países y sobre todo que nos ayuda, o lo que hemos comentado con algunas agencias privadas básicamente lo que son los bancos, etcétera, este nuevo paso que ha dado el registro con la implementación de nuevas tecnologías los ayuda a ellos a mantener un control mucho más rígido al momento de conceder créditos o al momento de conocer con quién están tratando, más cuando hoy día a todos los países nos están exigiendo mayor transparencia y nos exigen, sobre todo desde Europa y Estados Unidos, mayor capacidad de dar información de quién está invirtiendo en nuestro país. Así que bueno, ha sido nuestra presentación. Sí destacar que todo este desarrollo se ha dado gracias al apoyo que hemos recibido directamente tanto del señor presidente, por eso la compañía hoy del ministro de la presidencia, mostrando un compromiso real que sin esto no se hubiera logrado un cambio tan profundo en menos de 4 años de administración. O sea, pasamos de una plataforma de 1995 a una plataforma nueva en 4 años y se logró, creo yo, de manera exitosa y bueno, que el tiempo al final sea el que nos los diga o nos los mida. Así que bueno, sería básicamente nuestra presentación. Muchísimas gracias a Erasmo por la presentación. Es importante ver cómo estos casos suman a lo que se está haciendo a nivel regional y cuántas cosas como que se toman de unos casos y otras que son más propositivas de la experiencia que están haciendo. Así que es una muy buena cuestión. Yo tengo preguntas sobre esta presentación, pero las voy a dejar para el final, que me ata muy bien con el sentido de lo que queremos hacer. Y vamos a regresar la presentación a la especialista del Banco Mundial, Ivonne Moreno, quien va a completar su presentación, porque la corté. La corté. Gracias, Ivonne. Y tenemos buen tiempo para la presentación y luego hacer diálogo. Voy a intentar que sea entre 10 y 15 minutos máximo para que realmente haya diálogo. Y entonces seguramente van a tener acceso al material. Hay una introducción, pero creo que ante nosotros mismos no es tan importante destacar porque los temas de registro, catastro y administración de tierras son tan claros. Creo que todos estamos muy convencidos. Entonces voy a permitirme centrarme en si logro mover la diapositiva. ¿En cuáles son las lecciones aprendidas que se tienen en el tema de... ¿cómo la muevo? Con un clic.
¿Cuáles son las lecciones aprendidas de la regularización masiva? ¿Sí? Me muevo yo para dónde, así, así. Así no. Así no. Eso sonó a manitos creativas, pero bueno. No sé ni para dónde. Ah, ya. Bueno. Entonces, ¿cuáles son esas lecciones aprendidas? Las lecciones aprendidas están organizadas desde un marco, digamos, en un marco de gestión pública, y es el marco legal, el marco procedimental, el tema tecnológico e institucional. ¿Sí? En el marco legal, a veces queremos tener todo el tema, digamos, legal perfecto, y cuando se quiere avanzar hacia una regularización masiva, siempre hay que buscar cuáles son las alternativas, no solamente, digamos, de tema, digamos, en el ámbito más alto legal, sino también a nivel reglamentario. Que es de la reglamentación actual a nivel decreto Estado o a nivel de acto administrativo, que pueda facilitar avanzar hacia la regularización de la propiedad sin necesidad de tener siempre el marco legal perfecto. Los cambios legislativos no son fáciles y se puede ir también de manera gradual si se logra identificar cambios reglamentarios claves. En algunos casos, si no se tiene total claridad y se tiene alguna prueba piloto sobre, digamos, sobre la regularización masiva, pues esto nos puede, nos puede ayudar bastante. En el tema institucional hay una discusión sobre qué tanta descentralización y qué tanta centralización, ¿sí? Y esto, digamos, en diferentes países de la región se ha venido trabajando en, por ejemplo, en el caso colombiano se quiere avanzar a la descentralización y en otros países se está diciendo queremos volver a la centralización. ¿Por qué? Porque no nos ha funcionado. Entonces, la descentralización, digamos, se ha encontrado que es fundamental siempre y cuando está con unas condiciones mínimas que permitan que esa descentralización avance. Esas condiciones mínimas son unas reglas de juego claras, y esas reglas de juego claras están en estándares comunes, en una infraestructura de datos y arquitectura de datos que permita que la información que se produzca, se consuma, tenga una arquitectura de datos comunes y pueda tener una interoperabilidad. Tener un catastro municipal descentralizado que no puede interoperar la información con el municipio de al lado, pues genera un inconveniente bastante grande. Entonces uno dice, si no tenemos una arquitectura de datos común, muy difícil avanzar hacia una descentralización, porque cada uno, desde su mejor saber y entender, cada catastro, cada municipalidad, va a avanzar, pero no necesariamente va a poder interoperar la información. Entonces, esa arquitectura de datos común es clave. Esas reglas de juegos en cuanto a procesos y procedimientos, esa infraestructura tecnológica, plataforma tecnológica que permita entonces que las municipalidades puedan trabajar en el acceso y mantenimiento de la información y no solamente amarrado a nivel central, son claves, y quisiera enfatizar en todas las, digamos, soluciones y plataformas tecnológicas comunes, amarrado, digamos, a procesos y procedimientos comunes e incluso a controles de calidad comunes que no hagan que cada uno desde su mejor saber y entender, quiero enfatizar en esto, avance de manera independiente con entonces controles de calidad distintos, con especificaciones técnicas distintas que no permitan generar, digamos, un sistema de administración de tierras nacionales. Ha habido una discusión muy fuerte a nivel mundial y a nivel regional, y es qué pasa con catastro y registro, debían ser una sola agencia o no. Ha habido pues una discusión muy fuerte otra vez con el tema de si qué tanta descentralización o centralización. Lo que se ha encontrado es que ustedes saben, los cambios institucionales requieren cambios legales, tampoco necesariamente son tan fáciles, y es importante avanzar hacia una integración funcional de catastro y registro. Es decir, una infraestructura, quiero enfatizar el tema de la infraestructura de datos común. Esas reglas de juego, en el caso, por ejemplo, de Colombia, que estábamos hablando previamente, que se está adoptando un LADM y una interoperabilidad y una infraestructura de datos espaciales, es avanzar hacia esa interrelación catastro-registro, que no necesariamente tiene que ser una sola entidad, porque en varios ejemplos tenemos, entonces, básicamente, se conforma una sola entidad, pero pareciera dos entidades dentro de una misma sombrilla. Entonces, lo importante es que haya una integración funcional, una integración de procesos y procedimientos, y un entendimiento también, porque es casi que entre los expertos, los catastreros o los, digamos, los que son expertos en catastro,
versus los abogados. Entonces, ¿qué prima más? ¿El tema, digamos, legal, de dominio o el tema de catastro? Y existe entonces también... ¿Paro? Sí. Entonces el tema también es cómo se da esa lógica y esa coordinación entre los procesos y los procedimientos. Es decir, no puede ser solamente una arquitectura de datos común, sino unos procesos y procedimientos que permita que se pueda identificar el predio catastral y registralmente y que en cada transacción se pueda actualizar la información catastral y registral, más allá de lograr una institución común. Una arquitectura de datos común es en los procesos y en la transacción que se está llevando en el mercado, cómo se logra tener procesos y procedimientos que permiten esta, digamos, interrelación permanente. En lo procedimental ya hablamos del marco legal de manera general, del marco institucional, sí, qué tan descentralizado o centralizado y qué tanto catastro y registro, haciendo énfasis en la integración funcional. A nivel de procedimientos, pues tenemos una tendencia en la región de tener procedimientos muy complejos, porque son procedimientos que se llevan, instituciones o entidades que llevan más de 50 años, en las cuales tienen unos procesos con unas nuevas, digamos, resoluciones, actos administrativos, decretos, que en algunos casos se combinan con previos y que al entender los unos con los otros, sumarlos de registro, sumarlos de catastro, sumarlos de los permisos urbanos, por ejemplo, pues puede que hace que el proceso ya pensado como único sea complejo. Y la invitación siempre es a pensar cuál es la relación, digamos, costo-efectiva. Y en la presentación que nos estaba haciendo previamente la Nati, muy interesante porque decía, hemos bajado de 5 días a 2 horas, o de tantos días a tantos días. Digamos, ese enfoque que no solamente a través de una plataforma tecnológica, sino también a través de procesos y procedimientos que sí, que ayuden a tener una visión más simplificada, costo-efectiva, que a veces pues un poco nos retan a pensar un poco distinto, es la manera de avanzar a prestar el servicio al ciudadano, porque a la final es el ciudadano el que está consumiendo el servicio y el que necesita que se le responda de manera más rápida. ¿Sí? Estamos hablando en un mundo donde cada vez hay más plataformas colaborativas, servicios en línea. ¿Qué significa entonces para, digamos, los retos para las instituciones catastrales y registrales en la prestación de este servicio y cómo se logra acercar al público? Eso entonces no solamente denota que quisiera existir plataformas tecnológicas, sino procedimientos que sean asequibles y entendibles por el público. Que es básicamente lo que está ahí, a ver si logro cambiar. En el tema de tecnologías de la información, cuando el sistema de información es únicamente centralizado, pues tiende a tener cierta, digamos, obsoleto. Tenemos, digamos, plataformas tecnológicas que nos permiten, digamos, acercarnos al ciudadano de una manera más amigable. Y como esas plataformas tecnológicas siempre nos estábamos pensando que fueran solo asequibles a la municipalidad o que fueran asequibles si es de registro a las oficinas de registro de instrumentos públicos o a los notarios públicos, pero estamos hablando de tecnologías de información que permitan acercarle más todo este aparato institucional conformado por registro, notario, catastros, en muchos casos entidades como que están a cargo de la formalización de tenencia o incluso algunas funciones que están en las municipalidades dependiendo el país, que permitan acercar estos servicios, insisto, al ciudadano y que esta plataforma tecnológica realmente pueda llevar, digamos, un servicio costo eficiente y más cercano. Entonces están todos los retos. Existen, dependiendo del país y a nivel subnacional y demás, algunos casos en los que todavía no está, digamos, la suficiente información o tenemos información todavía en papel. Se puede avanzar de manera progresiva. En aquellos casos donde se tenga todavía información en papel, lo que se ha encontrado es que una estructuración, indexación y, digamos, pasar esta información de manera indexada puede organizar y ayudar a poner los servicios de manera más efectiva al ciudadano. La sostenibilidad, y yo creo que con esto quedaría, la presentación es más larga, pero bueno, quisiera centrarme en la sostenibilidad, que fue un poco uno de los temas que más ha generado retos a nivel global, y es
Una vez yo llevo los servicios registrales y catastrales porque mi marco legal lo ha adaptado o progresivamente estoy trabajando en el marco legal, porque las instituciones están trabajando de manera descentralizada o centralizada, pero con digamos, con un acercamiento hacia las municipalidades y un papel importante de las municipalidades. Si estoy descentralizado, he logrado avanzar entonces con una arquitectura de datos comunes, con unos procedimientos comunes, con unas reglas de juego claras, con una interrelación importante entre las autoridades registrales y catastrales. Después he pensado en unos procedimientos que son sencillos y que permiten poder prestar el servicio, y tengo una plataforma tecnológica que me apoya. Bueno, y entonces, ¿esto qué significa? Después de que yo hago una transacción, ¿cómo la siguiente la mantengo en el mercado formal? Es el reto que tenemos. Y esa sostenibilidad tiene bastantes dimensiones. Una, que fue la que estábamos discutiendo previamente, y es el costo. ¿Qué tanto podría entonces, si tengo más base gravable, si lo estuviéramos pensando solamente desde el punto de vista catastral, pero de registral también? Si yo tengo unos costos de registro, ¿será que puedo bajarles un poco con tal de tener mayor número de predios en el mercado formal y un mayor número de transacciones? Es una de las preguntas, porque nos sirve entonces es sostenerlos en el mercado formal, para no tener que volver a hacer todo este inventario catastral. Entonces, ¿esto qué generaría? Digamos, es una discusión de qué generaría desde el punto de vista de los costos registrales, e incluso en la sostenibilidad. ¿Cómo sería ese balance cuando hablamos de impuestos entre el impuesto a la transacción y el impuesto a la tenencia? ¿Sí? Porque a veces tenemos un impuesto a la transacción muy alto y a la tenencia muy bajo. ¿Eso qué significa en nuestro mercado y en digamos, en nuestros países? Significa que entonces tal vez desincentivo la transacción. Y si queremos que más estén en esa transacción, entonces, ¿cómo se está dando digamos, esa balance entre el impuesto a la tenencia y el impuesto a la transacción? Porque a veces solo nos fijamos en el impuesto a la tenencia. El siguiente es el acceso físico y quisiera poner lo que puso nuestro colega de Panamá, que ya no solamente sea físico, sino incluso, digamos, tecnológico, a los servicios catastrales y registrales, que incluso necesitará pensar en soluciones innovativas. En nuestros países tenemos varios casos donde ni siquiera hay energía eléctrica. ¿Será que entonces podemos ofrecer servicios off-site, en el cual se puede mandar la información cada mes, o servicios periódicos donde yo tal vez entonces envío un bus o un barco registral todos los meses, o donde la municipalidad, por ejemplo, recoge la información y la autoridad registral y catastral va y revisa cada mes lo que está haciendo? ¿Cuál sería la solución dependiendo? Porque el acceso al servicio y el costo ya, digamos, transaccional de acceder al servicio es importante. Que la persona deje de trabajar 2 días porque tiene que ir a buscar la oficina de registro. Cómo se acerca y cómo la tecnología puede ayudar, pero no es la única solución. Dependiendo de donde yo esté, es otro de los temas hacia la sostenibilidad. Y finalmente, tenemos un poco en esa sostenibilidad que ya hablamos del costo del acceso físico y de cuáles serían esos incentivos, por ejemplo, que los tenemos muy desarrollados en algunos casos, como los permisos de construcción. Otras transacciones inmobiliarias están amarradas a que el catastro y registro esté actualizado, que termina siendo un incentivo importante. También cómo se pueden complementar, pero la invitación sobre todo, y con esto termino, es que el fin último no es tener, digamos, el predio en catastro y registro con una sola verdad. El fin último es que un mayor número de transacciones estén en ese mercado formal y que logremos incentivar mercados en los cuales, digamos, los ciudadanos están accediendo a nuestros servicios, porque nosotros estamos poniendo servicios que son asequibles. Entonces, con eso termino. Muchas gracias, y seguramente podríamos tener una discusión donde todos podamos poner ideas. Gracias. Vamos a aprovechar a sentar acá. Muchas gracias a Ivonne, muchas gracias a los presentadores del Registro Público de Panamá, ciertamente al Superintendente de Notariado del Registro de Colombia, y a las preguntas también que se levantaron durante la primera parte de esta sesión por parte de la NATI en Panamá. Bueno, gracias a todos. Nos acompañan en la sala también República Dominicana, nos acompañan de la Presidencia de la República de Uruguay también, que se han integrado, y creo que, bueno, otros colegas del Banco Mundial igual que se han unido. Tenemos tiempo
todavía suficiente para hacer un buen diálogo y yo quisiera simplemente lanzar algunas preguntas en función de las presentaciones y luego anímense, por favor, a alimentar este intercambio, cada uno de ustedes como tengan a bien. Yo quería un poco preguntarles acerca de los alcances en Colombia y ciertamente en Panamá de estas transformaciones en la administración de tierras, en el acceso a derechos sociales por parte de los ciudadanos. Entonces, esta semana, por ejemplo, aquí estamos conmemorando la OEA, la Semana de los Afrodescendientes y por extensión a la región. Entonces, ¿cómo están esas comunidades contempladas en los planes de administración de tierras en Panamá y Colombia? ¿Cómo las consideran? Si las consideran, no hay que hacer consideraciones especiales. Este caso específico de comunidades afro en sus países, pero ciertamente pueden ser otras comunidades, ¿no? Y hablamos de acceso a derechos de la mujer también, por mencionar simplemente algunos otros. Pero me interesa un poco, más allá del tema de afrodescendientes y las comunidades afrodescendientes y el goce de derechos por parte de ellos en el mecanismo, en esta transformación de administración de tierras en los países, es qué tan efectivo son nuestros planes ahora en este momento para llegar al ciudadano con esos beneficios. Entonces yo quiero un poco que nos comenten, nos amplíen. En algunos casos se están haciendo cosas, en otros casos no tan así, en otros casos se tienen planes, pero igual lo que queremos es empezar a construir una narrativa como red de aquellas experiencias que nos ayuden a alimentar otras experiencias en otros países. Eso es desde mi parte un poco el cuestionamiento. Siempre de nuevo con este lema de más derechos para más gente que tiene el secretario general de la organización y cómo en realidad se trasciende con una mejor administración de tierras en ese acceso a derechos. Y si alguien tiene más consultas y preguntas, este es el momento de hacerlo. ¿Alguna pregunta adicional? Y bueno, la verdad que me quitó las palabras. En el caso de Panamá, yo estuve trabajando, me tengo que presentar, perdón. Mi nombre es Marilis Pérez González y trabajo para el Banco Mundial en la Unidad Global de Tierras y Geoespacial. Yo tuve la oportunidad de trabajar en Panamá con el PRONAT Banco Mundial. Y precisamente por esa pregunta que le está haciendo, ustedes saben perfectamente que el PRONAT Banco Mundial terminó en un panel de inspección por la comarca Naso. Eso paralizó las obras por aproximadamente 2 años. El proyecto quedó paralizado con un costo, pues un costo bastante alto, no solamente para el país, sino también para el Banco Mundial por el costo de llevar todo el caso de panel de inspección, que al final los resultados del panel de inspección son públicos en la página del Banco Mundial. Yo no les voy a dar los resultados, pero los pueden leer perfectamente ahí. En el caso de Panamá, yo tengo entendido que ya la comarca Naso se demarcó, ¿no es cierto? Ya es comarca. No está demarcada. Demarcada sí, pero no se, porque se hacen por decreto. Y no es una comarca todavía. No, está demarcada, no está registrada. No está registrada. Yo había tenido entendido que ya se había registrado. De hecho, y disculpa, Francisco Artola, soy viceministro de la presidencia. De hecho, la Asamblea Nacional, 3 debates, presentó una primera oferta legislativa con la creación de la comarca, más parte del proceso evaluador que efectúa el Ministerio de la Presidencia ante las instituciones correspondientes. Inclusive tuvimos comunicación con la hermana República de Costa Rica, toda vez que el área que comprende parte de la delimitación de la comarca Naso contempla
el Parque Internacional La Amistad, que es un parque que compartimos ambas naciones, y que afectaría de una manera negativa sobre todo este tratado internacional que tenemos con la hermana República de Costa Rica. Y el proyecto se vetó por inexequible. En la Asamblea Nacional presentó por insistencia este proyecto nuevamente al Ministerio de la Presidencia, y el Ministerio de la Presidencia decidió dejar la constitucionalidad o no del proyecto que crea la comarca, no porque tengamos una situación negativa, sino muy por el contrario. Nosotros, Panamá, tiene una política muy inclusiva, tanto para nuestros afrodescendientes como también para nuestras comunidades indígenas, pero no podemos pasar por alto de que existen normativas que Panamá tiene que respetar, y sobre todo en el ámbito internacional. Enviamos a la Corte por inexequibilidad el proyecto de ley para que sea entonces la Corte quien decida si la prohibición de la creación de la comarca por su delimitación sea, si es o no sancionada posteriormente. Esa es la situación actual. Muchísimas gracias por la aclaración. Sí, no, yo sabía perfectamente que el proceso había sido enviado a la solicitud de la Asamblea Legislativa, el proyecto de ley había sido, fue enviado casi como 3 veces. Llegaba al segundo debate y se devolvía, y así, hasta que hice perfectamente lo del parque de la amistad. En realidad, el cuestionamiento de la pregunta que estaba en el proceso de formular no era precisamente el por qué no se había hecho, sino era un poquito para reforzar lo que había dicho Mora, ¿no? Ahora, y también lo que había dicho Ivonne, de los temas que hay en este tipo de proyectos cuando se trata de cambios legislativos, regulaciones, y cuando estamos trabajando precisamente con este tipo de normatividades. Como usted sabe perfectamente, y esto es lo quería poner básicamente como una enorme lección aprendida para todos, tanto porque instituciones como el BID o el Banco Mundial, nosotros no llevamos nada al Congreso ni a la Asamblea Legislativa, somos países. Lo que se pide en los proyectos, en el diseño de proyectos, es apoyo a la redacción de lo que puede ser la creación de un proceso legislativo, de un decreto, de una ley, o lo que sea. Pero nosotros no tenemos jurisprudencia dentro de los procesos legales de nuestro país. Eso le corresponde hacer al gobierno que acepta ese tipo de cuestiones. Pero en realidad la observación va, uno, sobre esa lección aprendida a la hora de estar haciendo los diseños y tratar de implementar proyectos en las restricciones que ponen, sobre todo los cambios legislativos y los cambios legales cuando estamos trabajando. Estoy súper asombrada, voy a cambiar un momentito de tema con lo que usted menciona de la NATI. Cuando el proyecto estaba terminando, la NATI estaba recién creada, es fantástico todo lo que han hecho. O sea, estaba oyendo y no me acuerdo cuántos años tenía, estaba recién creada, fue al final del año o 2 años cuando nosotros estábamos en la evaluación del registro público, NATI. Sí, la NATI. Sí, impresionante. Cuando estábamos haciendo la investigación para el panel de inspección, la NATI estaba como el primer presidente de la historia, era impresionante. Y los quería felicitar en ese sentido. Me permite, ministro. Sí, la verdad sí entendía por dónde venía la pregunta. Yo fui el que cerré el programa. Casualmente me tocó a mí. Entré al programa a lo que era PRONAT en su momento. La verdad fue una lástima que se haya cerrado, pero ya sabemos cuáles han sido los motivos. Nosotros veníamos con, inclusive fue mi propuesta, me senté con el Banco Mundial en su momento, y cuando le hice la propuesta de cuál sería o lo que recomendaba yo que pudiese ser el norte, se pararon en la mesa y me dijeron, pero es que eso es lo que teníamos que haber hecho, pero ya estaba cerrado. O sea, yo lo recibí, me tocó cerrar prácticamente, liquidar lo que quedaba. La verdad que nosotros las recomendaciones eran, o lo que nosotros nos hubiera gustado haber hecho era, sí, tener una línea de crédito abierta, no tanto tener el dinero, sino tener una línea de crédito abierta con sus programas, con sus proyectos, con principios y fines. Un programa abierto donde a la hora de la hora se abría, y sino que se pudiese ver la manera de que se hacía un barrido específico en un área controlada en el cual tuviera principio y fin.
y no una cuenta abierta donde estuvimos 2 años, estuvo 2 años parados por los temas que ya conocemos y los informes que ya presentamos. Es un programa muy bonito que cuando después de muchos años de estar el PRONAT se crea la NATI, hubiera sido, o sea, que exactamente los problemas que tiene la NATI hoy en día no existieran prácticamente por el tema de que estuviéramos todavía trabajando con Banco Mundial o con el BID. Y cabe destacar que sí hemos hecho ciertos acercamientos tratando de poder abrir y abrir un nuevo norte de lo que debería ser el tema, tratando de, estamos hablando de República Dominicana, se pudiera beneficiar de un tema como este y otras personas sabiendo que ya se estableció los errores, ya se, cuando República Dominicana se sentó con nosotros, que estuvimos hablando en su presentación, les transmitimos, tuvimos una semana trabajando en conjunto, apenas nos llegamos, ni siquiera los conocíamos, pero como conocemos los programas, conocemos a sus compañeros, enseguida, oye, te manda saludos Dante, o sea, eso que estamos haciendo nosotros, que fue lo que le dije antes a May, la red, lo que tratando de unificar lo que dijimos en antes, registro público catastro, que es hay que llevarlo a un matrimonio, creo que tienen que estar separados, es un matrimonio obligado, es un matrimonio... Para que funcione es un matrimonio separado. Me explico, es un matrimonio separado, ¿me explico? Sí, eso es lo que más dura. Eso es lo que estuvimos hablando en antes, realmente, si no hay una unificación de registro público catastro, y por eso fue que me llamó la atención el proyecto que dijo, donde lo van a ubicar, porque entonces, y si lo unificas, y si pones uno debajo del otro, el día de mañana le inviertes mucho a registro y te olvidaste del catastro, o agarras y le metiste mucho a catastro y te olvidaste del registro. Y entonces creo que tienen que ser separados por una base de datos única y por eso que me encantó, quedé emocionado. O sea, cuando entré en este tema de las tierras, yo soy ingeniero, me lo dijo Reynel de Rosario, que lo conté a conocer muy bien. Me dice, Adolfo, cuando tú entres en este tema, si realmente te gusta, no vas a querer salir nunca de esto y realmente es verdad, me envolvió, te atrapa de una manera increíble. Conozco de pe a pa todo lo que tiene que ver hoy en día con este tema y realmente, sí, tratando de volver a la pregunta, creo que fue una lástima el hecho de poder haber cerrado el programa en el momento donde, si hoy vemos dónde está la NATI ubicado y que todo el mundo conoce lo que es la NATI, hablando de Latinoamérica, Centroamérica y nuestros países, ojalá pudieran todo el mundo, República Dominicana, todo el mundo lograr lo que nosotros hemos logrado en Panamá. Con el apoyo del Banco Mundial, estamos hablando de que tuviéramos mucho más avances, tal vez tuviéramos una base de datos, tuviéramos digitalización, tuviéramos... ¿Y usted tiene los resultados, el resultado que dio el panel de inspección? yo fui parte de... No, pero digo, el que está en la página web por parte del banco. Increíble. Tanta plata. Sí, que... Y falló prácticamente. Como se dice, a la orilla del mar, En la puerta del horno. se quemó el pan. Sí. Prácticamente lo que dijeron era que no se había receptado nada. Exacto. Bueno, en el tema de derechos y acceso a derechos, algo en particular fuera de lo del proyecto. Ahí, con respecto a lo que hablabas de los afrodescendientes, sí cabe destacar algo en la realidad panameña, el caso que deponía en perspectiva de Colón. Colón es la segunda provincia más importante del país, porque es el ferrocarril transísmico, la entrada al canal de Panamá, y en virtud de la construcción del canal hubo una transferencia humana de afrodescendientes y de afroantillanos a esa región. Entonces la ciudad de Colón es una de las ciudades de las provincias donde más afrodescendientes per cápita existe. Y como te mencionaba en la explicación, fue una provincia en su momento, cuando estaba la administración canalera por parte del gobierno americano, llegó a denominarse la tacita de oro de Panamá por el nivel de desarrollo humano que tenía. Pero posteriormente, alrededor de 30, 40 años de inacción estatal, la llevaron a una situación de precariedad muy fuerte. Tanto así que el primer día de gobierno de esta administración, el presidente se traslada a Colón y lleva a cabo lo que es su plan de transformar la provincia de Colón, dando como resultado esto ahora haber sacado a
final de gobierno a 5.000 familias del casco viejo de Colón y trasladándola a una ciudad totalmente nueva que se llama Alto de los Lagos, donde existe desarrollo urbano y sobre todo una ciudad debidamente planificada, lo que ha impactado de manera directa en bajar los índices de criminalidad de la región. Era una de las provincias de más alto nivel de criminalidad y al mismo tiempo ha impactado o va a impactar en que se ha podido transformar nuevamente la ciudad para dar pie a lo que es la zona franca de Colón, o lo que es la zona libre de Colón, que es una de las zonas exportadoras más importantes de la región. Y Disculpa, y en ese movimiento de las 5.000 personas, familias, más de 5.000 ahorita mismo ya personas, 3.000. Al final de la gestión son alrededor de 5.000. Claro, cuando los establecen en reconocimiento, hay un otorgamiento de derechos sobre... Sí, como no, inclusive hay una regularización. Ellos eran dueños de absolutamente nada, vivían de manera muy precaria, obviamente al ser ocupantes de edificios que no le pertenecían, los servicios básicos estaban mermados. Hoy día ellos están en una zona eh, no inundable, está en una zona que también había una parte que se inundaba. Segundo, han pasado a hacer contratos con el Banco Hipotecario de Panamá, tienen un título de propiedad con respecto, tienen un préstamo, pagan una letra muy baja, $50, creo que si mal no me equivoco, mensual, o sea que es accesible, y al mismo tiempo se ha desarrollado no solamente infraestructura de vivienda, sino infraestructuras de Estado, policía, universidades, escuelas, oficinas públicas, hospitales, para que ellos puedan tener un mejor desarrollo humano en esa región. Se fundó una ciudad, O sea, sí, ese es un proyecto de... Como nació casualmente, un muy parecido al tema de Río de Janeiro y Brasilia, digo, guardar las proporciones, pero sí es una nueva ciudad de Colón, básicamente. Y con el tema también de Puerto Armuelles. Puerto Armuelles es una zona bananera donde confluyen dos tipos de etnias el término raza es muy mal utilizado, pero para hacerlo más explícito, indígenas y también población afrodescendiente. Y con la reactivación de esa región, igual que la reactivación de Barú, se han visto beneficiados porque eran áreas que estaban reprimidas económicamente y que hoy día están volviendo a tener un desarrollo económico, dado las nuevas capacidades que se han instalado. A ese respecto, yo les comento lo que hacemos en la Superintendencia de Notaría de Registro, en la delegada para tierras que les comentaba que tenemos adscrita. Nosotros hemos entregado aproximadamente 62.000 títulos de propiedad a igual número de familias. Nosotros lo que hacemos es, tenemos suscritos más de 250 convenios con entes territoriales, con gobernaciones y alcaldes, y les damos el apoyo jurídico y técnico para que los bienes fiscales, o sea, los baldíos que ya han sido incorporados a cada municipio, o los bienes baldíos que no se han convertido en bienes fiscales, les damos apoyo jurídico y técnico para incorporar los baldíos, ya sea propiedad del municipio, y el municipio, una vez ya incluido pues en la propiedad, unas normas especiales permiten que a título gratuito se ceda el título de propiedad a familias que están poseyendo o estaban poseyendo ilegalmente esos predios. Es una labor social pues muy linda porque hay gente que lleva muchísimos años, gente muy humilde, posesionados, digamos, de esos terrenos, y pues al incorporarlos, por supuesto, pues por primera vez en su vida tienen derecho, digamos, a una propiedad, a un título, lo cual los hace beneficiarios de créditos, de subsidios del gobierno, bueno, y además se incorporan pues al tema, a la formalidad en todo sentido. Entonces, esa es una labor, digamos, social que hacemos a través de esa delegada. Esperamos en este cuatrenio entregar otros 60.000 títulos de propiedad en diferentes sitios del país. Eso en cuanto a baldíos, predios, digamos, baldíos urbanos, porque la formalización de los predios rurales le corresponde a la homónima de ustedes, a la Agencia Nacional de Tierras, que viene haciendo también una labor muy importante en temas de afrodescendientes, en temas de indígenas, en temas...
En total con indígenas y comunidades negras. Sí. Pues yo de la agencia un total de 23.282, pero en regularización, más o menos se pueden ser cerca de 5.000, algo privados, el resto sería de comunidades. Los que ha formalizado la Agencia Ujú. Nacional de Tierras, Ujú. más o menos. Gracias. Yo creo que es uno de los aspectos, ahora pensando en voz alta, a monitorear ahora con la encuesta de catastro y registro, Ujú. porque entramos, en esta segunda versión entramos más profundo en en algunos temas, pero podemos incluso ya en la tercera versión entrar un poco más profundo en otros temas. Son importantes, por eso es importante relevar información. Muy bien. Consultas, preguntas adicionales. Bien, yo creo que es algo importante que debe motivarnos a acentuar porque nos ayuda a hacer el caso político también de la importancia y la relevancia de tener mejores catastros y registros y sistemas de administración de tierras. Entonces, por eso la importancia de asegurarnos que logramos tocar la fibra que necesitamos tocar a la hora de poner sobre la mesa decisiones. Necesitamos poner sobre la mesa planteamientos para la toma de decisiones políticas. Eso es muy importante. Bueno, si no hay, a todos los que nos acompañaron vía web y a los que van a estar viendo este video en otro tiempo, muchas gracias por conectarse. Esperamos que sea un insumo de discusión en cada uno de los países. Agradecimiento a las autoridades que nos estuvieron presentando por parte de Colombia, al superintendente de notario del registro, al doctor Rubén Silva, muchas gracias, y a todo el equipo que le acompaña, igualmente a Ivonne Moreno, especialista del Banco Mundial, así como al Registro Público de Panamá, a través de su director general Erasmo Muñoz, y ciertamente reconociendo de nuevo la presencia y el acompañamiento que nos hace el viceministro del Ministerio de Presidencia, Artola. Así que muchas gracias a todos y a todas. Nos desconectamos y nos vemos para aquellos que se van a conectar más adelante a las 5:45 de la tarde para lo que sería el webinar final para compartirles de lo que va a ser la última sesión